Imagina que despiertas y el mapa del mundo cambió de forma, no por un cataclismo, sino por una ausencia. El nombre de un navegante genovés ya no figura en los libros, las escuelas no celebran una fecha, y el océano occidental sigue siendo durante años un rumor más que una ruta. En esta línea de tiempo, Colón no zarpa, o no regresa, y el eco de su empresa se disuelve antes de hacerse leyenda. Lo que sigue no es un vacío, sino un tejido distinto. Europa aprende a esperar. América aprende a hablar con su propia voz antes de escuchar otras. África y Asia mantienen el peso del comercio. Y el Atlántico no es un puente inmediato, sino un espejo que tarda en permitir el paso. Comienza así un relato sin hito fundacional, con el mismo cielo, las mismas corrientes y una paciencia que alterará la manera de encontrarse. A finales del siglo XV, la península ibérica aún late al compás de la reconquista recién cerrada. Castilla y Aragón calculan su tesoro, ajustan fronteras internas, negocian lealtades, atienden a Granada y a la vigilancia del Mediterráneo. Portugal, por su parte, apuesta por lo que conoce. Rodear África, peinar el Índico, hacer del Cabo de Buena Esperanza un engranaje fiable. Sin la promesa de un viaje corto hacia el oeste que llegue a puertos fabulosos, la política del riesgo pierde glamour. Banqueros genoveses y alemanes prefieren letras de cambio a las carabelas inciertas. Los consejeros reales recomiendan paciencia. Los mapas dibujan márgenes, no atajos. Los astrolabios mejoran. Las velas se perfeccionan. Pero falta una historia encendida que convierta la intuición en destino. Europa mira al Atlántico y, por un tiempo, se contenta con imaginarlo. En el ancho continente americano, esa pausa abre espacio para una madurez propia. Al norte, las confederaciones de pueblos afinan diplomacias que dependen de ríos y estaciones, y no de cañones. En Mesoamérica, la vida urbana crece sin estruendo exterior, mercados llenos, artesanos del color, sabios que observan los cielos. En los Andes, los caminos se tensan como cuerdas sobre abismos, y las terrazas multiplican cosechas. A falta de invasores, los conflictos siguen siendo internos. Pactos que se tejen y se rompen, ciudades que rivalizan, cultos que negocian espacio con otros cultos. Hay hambre de metales, pero los metales se quedan. Hay epidemias, pero no cruzan océanos. El mundo respira con un compás menos brusco, aunque no menos humano. Sin embargo, ningún silencio dura para siempre. A inicios del siglo XVI, pescadores bretones y balleneros vascos se aventuran más allá de los bancos conocidos, empujados por temporadas caprichosas de bacalao. Persiguen nieblas y gaviotas hasta sentir que la brújula late con otra intención. Alguna costa aparece como una sombra marrón. Algún bosque exhala resina que no está en los manuales. Vuelven con relatos ambiguos, maderas densas, pieles gruesas. Las tabernas del Atlántico repiten esas historias como canciones sin autor. Un rumor se instala. Al oeste no hay monstruos. Hay tierra. No hay orillas de oro. Hay inviernos duros. No hay ciudades de fantasía. Hay pueblos atentos. El primer contacto sostenido ocurre de manera desordenada. Pequeñas expediciones costeras levantan campamentos efímeros, secan pescado, remiendan velas, observan el comportamiento de las mareas. Desde la orilla, comunidades locales miran a esos hombres pálidos que parecen domésticos y extraños al mismo tiempo. El intercambio es lento. Cuchillos por pieles, lienzos por alimentos secos, signos por palabras. Uno aprende el gesto del otro antes que su gramática. Nadie planta una cruz solemne, ni alza un estandarte para reclamar continentes, porque no hay un solo golpe de efecto, sino una acumulación de intentos cautos. Ese ritmo modulador, casi tímido, hará que la historia no dependa de una fecha, sino de una constelación de temporadas. Del lado americano, la novedad se infiltra por objetos. Primero llega el metal en formas pequeñas. Una hoja que corta mejor. Una aguja que no se oxida. Luego, algún caballo sobreviviente de travesías cautas convierte el paisaje en otra cosa, no de golpe, sino por contagio de asombro. Los mercados incorporan piezas extrañas sin perder su alma. Las ceremonias adoptan adornos de vidrio, como si fueran fragmentos de estrellas caídas. Los chasquis de altura,
añaden noticias sobre barcos desconocidos a su carga de mensajes. Los comerciantes costeros incluyen nuevas rutas en sus calendarios. El hierro no cae como cadena, sino como herramienta. La rueda no arrasa, se prueba donde tiene sentido. Los alimentos se cruzan por islas y estuarios como semillas llevadas por pájaros pacientes. La demografía se sostiene con sacudidas, no con abismos. Cuando la longitud se vuelve calculable, el Atlántico deja de ser filo para volverse charnela. A mediados del siglo XVII, astrónomos y marinos colaboran. Telescopios en colinas, bitácoras con dibujos de nubes, relojes que aprenden a latir sin mareo. La cartografía gana tono de música. Se puede cantar un viaje antes de realizarlo. El mar, entonces, ya no es un monstruo que exige sacrificios, sino un sistema que se aprende. Y al aprenderlo, los proyectos crecen. Estaciones de abastecimiento, casas de madera que resisten tormentas, enclaves donde los inviernos enseñan a ser humildes. Las comunidades locales participan en esa escuela. Enseñan corrientes, nombran vientos, guían sin renunciar a su territorio. No hay conquista que lo devore todo. Hay negociaciones que dejan cicatrices, sí, pero también calles con 2 nombres y plazas con 2 calendarios. El siglo de las luces llega con una novedad decisiva, la crítica pública. Sin grandes metalurgias coloniales que sostengan cortes omnipotentes, la opinión se vuelve músculo. En islas y puertos, de ambas orillas nacen periódicos que discuten tratados, describen las estrellas, traducen relatos en lenguas distintas. Pequeñas repúblicas experimentales ensayan constituciones minimalistas y las confederaciones nativas negocian con ellas un orden compartido para el comercio y la justicia. La idea de ciudadanía no depende de haber cruzado un océano para escapar del rey, sino de haber acordado reglas claras para vivir en la frontera cambiante del mar. Las universidades se fundan cerca de astilleros. Los naturalistas viajan con cuadernos en lugar de cañones. Los inventores compiten por mejorar timones y hornos. A comienzos del XIX, el vapor convierte la distancia en disciplina. Los cables submarinos cruzan el océano como raíces metálicas. Las huelgas y las fiestas, las cosechas y las epidemias, las mareas y los precios se vuelven noticias de ida y vuelta. En una costa del norte, un consejo de naciones indígenas convoca a pragmáticos europeos a una escuela común de navegación. Se redacta un manual trilingüe, con dibujos de tormentas, reglas de hospitalidad y un catálogo de errores célebres para que otros no los repitan. Una joven aprendiz que ha crecido entre redes y mapas sueña con medir la sal del mar para predecir rutas seguras. Su maestro, un viejo capitán con las manos astilladas, le presta un cronómetro que ha cruzado inviernos enteros. Los dos, sin saberlo, encarnan la alquimia de este mundo. Un encuentro como método, no como mito. El final del siglo XIX y el inicio del XX traen ferias universales donde conviven máquinas de vapor pulidas con maderas olorosas del trópico. En vitrinas, aleaciones andinas compiten con acero inglés. En escenarios, músicos del Caribe reinterpretan ritmos europeos, en compases que devuelven el viaje. Las migraciones crecen por contratos y expectativas, y aunque se multiplican los choques, el lenguaje del acuerdo es conocido. Hay barrios con 2 alfabetos en los rótulos, mercados con 2 monedas que se toleran, y escuelas donde se enseña a mirar el cielo y a remar en el mismo curso. Las guerras europeas estallan igual, pero el vacío que provocan no arrastra continentes con la misma violencia. En este mundo, la avidez imperial carece de un cofre mágico que la seduzca para olvidar costos. La logística pesa. La ética pesa un poco más. Hoy caminas por un puerto y los olores se mezclan como partituras. Cacao tardío, bacalao secular, café que viajó por etapas. Un artesano te ofrece un cuchillo de hoja europea con mango tallado en la sierra. Una mujer te vende un tejido teñido con técnicas de 2 mundos y una paciencia acumulada. Las paredes muestran mapas con líneas que no son fronteras, sino temporadas, meses de monzón, lunas de pesca, corrientes que suben como animales de agua. En una biblioteca húmeda encuentras un libro sin autor en el que alguien escribió a mano que el mundo no se descubre, se reconoce.
En la plaza, donde en otra historia habría una estatua de un hombre apuntando al horizonte, se alza una escultura de cuerdas tensas, nudos y maderas recogidas en naufragios. Una placa dice: «A los encuentros hechos de intentos». Un niño pregunta por qué no hay héroes de bronce, y su abuela responde que los héroes existen, pero no concentran la luz, la reparten. Entonces entiendes que la ausencia de Colón no borró el viaje, lo volvió plural. Sin un golpe inaugural, el mundo aprendió a cruzarse sin devorarse de inmediato. Sí, se equivocó muchas veces, pagó precios, rectificó y dejó constancia. Los mapas ganaron paciencia. Las lenguas ganaron verbos para negociar. Las ciudades aprendieron a crecer hacia el agua sin sentirse dueñas del agua. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Deja tu comentario, me gusta, guárdalo, compártelo y suscríbete.